Y también con entrada libre podemos y estamos recibiendo a Sebastián García como cada semana, ingeniero, docente, investigador a propósito de inteligencia artificial. Hoy nos propone conversar sobre los motores de búsqueda. Bien, no estamos hablando ni del semanario, ni del motor del Fusquita que está que nunca te deja de a pie. Es la combinación de esas cas. De algún modo sí. De algún modo sí. Y la gente le dice buscadores a estas cosas. Sí, ¿no? Claro. Que además cada vez están como más lo tenemos ya súper interiorizado. Al punto tal que Google, que es uno de los se ha transformado en verbo, ¿no? Googlear, googlealo y... Además, yo creo que ya la Real Academia no lo sé, pero en todo caso en la práctica es frecuente. Sí, de facto lo tenemos incorporado y bueno, y además todo lo que no está en Google aparentemente no existe, ¿no? Ya se va, sobre todo las generaciones más jóvenes, si no está en Google no va a existir, Ayúdame, es una tontería porque ya no importa, pero cuando cuando todo esto cuando se empezó a hacer un poquitín más visible, ¿son cosas mías o el buscador no era Yahoo? Claro. El buscador por excelencia, claro, digamos. Y un poquito antes existió otro, que era el buscador llamado Altavista. Ah, bien. Y antes había otro llamado Wandex, que fue el primer buscador, que era un directorio. Uno entraba y era como si fueran las páginas amarillas de internet, y donde uno tenía, tecnología, deportes, noticias, y uno iba eligiendo los sitios. Obviamente ese directorio se generaba de manera automática, no era manual, pero uno podía buscar. Y ese fue el origen de los buscadores, que era un servicio, y sigue siendo un servicio gratuito, donde el objetivo es como muy ambicioso, es excesivamente ambicioso. El objetivo de estas empresas, en particular Google, es ordenar toda la información del mundo y tenerla a un clic de distancia. Uh-huh. Ese es el objetivo. Casi nada lo del ojo, y lo tenía en la mano. Exacto. Y eso Google se lo planteó desde sus orígenes. Allá, ya hace varios años, ya por el año 98, porque Google parece que hubiera existido desde los orígenes de la humanidad y no lo podemos imaginar el mundo sin él. Y estamos hablando del año 98, que apareció como algo público. En el año 96 se empezó a desarrollar. Uno de sus fundadores, Larry Page, lo desarrolló como parte de una tesis doctoral. Generó un buscador que lo usaba dentro de su universidad. Y después empezó a recibir inversión, ¿no? Se acercaron, de hecho uno de los inversores es el dueño de Amazon, que puso algo así como $1 y medio de y Google tiró durante 2 años a pura inversión, que esa inversión le permitía mantener sus servidores, mantener su tecnología, que dicho sea de paso es la mejor tecnología de búsqueda del mundo, por lejos, a tal punto que Yahoo, el que mencionabas recién, otro buscador, le terminó comprando servicios a Google. Le dijo, yo voy a usar tu búsqueda porque estás mucho más avanzado que yo y a mí no me da el tiempo en llegar al que vos tenés. Pero no tenía ingresos. Google. Y de hecho nosotros no pagamos un solo centavo por hacer búsquedas. Y estamos usándolo constantemente. De hecho, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, Google masificó aún más la cantidad de búsquedas que recibe. Ya nadie escribe www.diamantefm.com.uy. Se escribe en Google Diamante FM y el buscador nos devuelve seguramente como primer resultado la página web de la radio. Claro. Entonces, la gran pregunta es cómo hizo Google, y acá aparecen un montón de cosas bien interesantes, para empezar a generar ingresos. Pero entonces, antes de llegar a ese plano, la primera cosa, cuando hablamos de buscador, que es un motor de búsqueda, está bien. Exacto. Eso. Cuando hablamos de estos motores de búsqueda, cuando hablamos de un buscador, ¿Google representa qué proporción del mercado? Es una buena pregunta, que no lo tengo actualizado el número, pero es la líder por lejos, es ¿no? La líder por lejos. Después en el mundo más oriental, en algunos mercados, Rusia, China, existen otros buscadores, Yandex, por ejemplo, que nosotros no lo conocemos por estas latitudes. Pero Google por lejos es el más aceptado, el más utilizado. Después aparece Bing, que es un buscador de Microsoft.
Pero bueno, el mercado lo tiene... Bing, dijiste. Bing, sí. Claro, y yo por ejemplo yo tengo un iPhone, ¿no? Abro y me aparece el logo de Apple, me aparecen Bing, Google y Yahoo. Exacto. Y creo que si pongo en el buscador de primera nomás, por ejemplo, bueno, no sé, cualquier cosa, justo, me vino una llamada ahora, pongo en el buscador cualquier cosa, no me deriva a Google, tengo que entrar yo deliberadamente en Google. Yo no sé si eso responde a compromisos comerciales, acuerdos o a independencias acerca de... Sí, eso es bien interesante porque uno de los principales gastos de Google tiene que ver con hacer que la gente lo use. De hecho, durante muchos años tuvo acuerdos con Apple para que en el iPhone sea el buscador por defecto, sea el único buscador, donde ahí desembolsaba varios cientos de millones de dólares para que eso sucediera. Y lógicamente ganar un montón de usuarios que usen ese buscador. Ajá. Ahora, también está bueno entender cómo funciona. Básicamente estos buscadores lo que están haciendo todo el tiempo es escaneando la red, ¿sí? Escaneando internet, escaneando los sitios y generando digamos, índices donde permite que a nosotros como usuarios podamos, utilizando palabras clave que se nos vienen a la cabeza, bueno, identificar cuáles son los sitios que contienen esas palabras, pero además que son los sitios más relevantes, ¿sí? Hoy es muy poco probable que alguien, cuando haga una búsqueda en Google, vaya al resultado número 463. Claro. Uno espera que el resultado esté entre los primeros 4 o 5. Eso está bien, creo que todos esperamos eso. Sí. Ahora, que lo que nosotros estamos buscando esté entre los primeros resultados requiere una inteligencia de parte del buscador que es que lo hace tan poderoso. ¿Una inteligencia o un interés de carácter económico, verdad? Restaurantes, ¿cuáles son los que me aparecen primero? Bueno. ¿Los mejores, los más populares, los más viejos, los más clásicos? ¿O los que más plata pusieron para aparecer primeros, justamente? Bueno, ahí hay 3 cosas. Primero, hay un tema de que aparezca la más relevante, independientemente de aspectos económicos. Uh-huh. ¿Está bien? Que la más relevante hasta el año 2008 era la más relevante porque era la más visitada. Era porque era la página que otras páginas más referenciaban. ¿Sí? Era la página más importante. Vamos a ver qué pasó a partir de ese año, que cambió mucho la cosa. Pero además sí responde a aspectos comerciales. Por ejemplo, si yo busco pizzerías, porque quiero ir a Don Coto, por ejemplo. Sí. Bueno, Don Coto pizzería o Don Coto parrilla, tenés las dos cosas. Podría buscar parrillada también. Pero pongo pizzerías porque ayer estuve haciendo, cuando armé un poquito el resumen, quería saber cuánto vale en Google si yo quiero que mi pizzería aparezca como los primeros resultados. Sí. ¿Está bien? Entonces, si yo soy un comercio, una agencia, uh-huh, yo negocio con Google, ahí está el negocio, y le digo, bueno, yo quiero que la palabra, cuando alguien busque pizzería... Empanada Sebastián, que aparezcan los primeros resultados. Sí. ¿Ok? La palabra pizzería en particular sale $50.000 por mes en este momento. O sea, si yo quiero que mi pizzería aparezca en los primeros resultados y ganarle a todas las demás, que ahí se da un sistema de pujas, yo tengo que poner $50.000 para ganarle al resto de las pizzerías que están haciendo puja por esa palabra. A la pizza. Y cada palabra tiene un costo. Obviamente hay palabras, si yo de repente uso palabras poco usadas, van a tener costo menor, porque van a tener menos puja y menos empresas que están pujando por esa palabra. Palabras que tienen mayor puja van a tener un costo mucho mayor. O sea que estamos hablando de, para un mes completo, 50.000 por 30. Pero mira, puse pizzería en Google, ¿no? Y lo primero que me aparece una serie de tres lugares. Después me da la opción más lugares. Las 3 primeras, una es Pizzería Rivera, de Rivera 224, porque antes había puesto mi ubicación. Claro. ¿No? ¿Vos me estás diciendo que estos amigos de la Pizzería Rivera pusieron 50 lucas? No. Porque pará, el negocio es otro. No. Lo que estoy diciendo es que a nivel global,
Más bala de que hice. Exactamente. Le pagaste 50.000 a Google. Bueno, que eso pasa, ¿no? A veces no 50.000, pero sí son montos muy importantes para aparecer en los primeros resultados. Lo que pasa es que eso que vos ves ahí, en realidad son búsquedas dentro de Google Maps. Ah. También por eso pone la ubicación. Va sin cargo el chivo Pizzería Rivera, Apareció primero. Apareció primero. Y bueno, apareció primero. Tampoco tendría por qué decirlo yo, ¿no? De Riviera 2224 bis. Igual quiero decir que nosotros estamos en 18 de julio 2247. Exacto. Por si tienen envíos la pizzería. Si el canje funciona excelente. No sé, yo qué sé. Ellos vean. Vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Me queda un poquito de las 12, a ver si aparece algo. Pero lógicamente, a ver, esto es a nivel global y esto es, si yo quiero que a nivel mundial mi negocio tenga relevancia. ¿Está bien? Entonces imaginemos, obviamente pizzería es un ejemplo que uno siempre lo lleva a términos un poco más locales, pero imaginemos grandes marcas de electrodomésticos y demás que quieren aparecer en los primeros lugares. No existe, y esto es bastante llamativo, si nosotros hacemos la misma búsqueda de un mismo término, vamos a tener dos resultados distintos. ¿Cómo es eso? A ver. Eso quiere decir que Google ya no nos entrega las páginas que son más relevantes para él en función de análisis que ha hecho, sino que nos entrega las páginas que son más relevantes para el usuario, para mí, en función de quién soy, en función de mis preferencias, en función de mis búsquedas anteriores, en función de mi correo electrónico, porque ellos también lo analizan, en función de las noticias que yo leo. Entonces, eso que de alguna manera me restringe los resultados es lo que se denomina burbuja de la información. ¿Por qué? Porque cada vez que usamos más y más y más Google, esto también pasa con las redes sociales, en particular con Facebook, es un caso de estudio que para esto es muy relevante, cada vez me va a mostrar más lo que yo quiero y cada vez me va a alejar más lo que yo habitualmente no quiero ver o lo que habitualmente potencialmente hasta me molesta. Ajá. Entonces pensemos desde el punto de vista político esto, ¿no? Si yo soy una persona progresista, que me interesan ver determinados medios de prensa, me interesan determinados autores y demás, cuando yo hago una búsqueda de determinado término, me van a aparecer unos resultados, y cuando alguien conservador haga exactamente la misma búsqueda, le van a aparecer otros resultados. Me pasa muy habitualmente, bueno, con Facebook ni hablar, pero con YouTube, que yo bicho bastante, videos así. Es otro ejemplo. ¿Verdad? Que vi uno en donde el centro era alguien de posiciones muy conservadoras, a propósito del reciente debate en Argentina, vinculado a la despenalización del aborto. Yo soy un liberal, yo estoy a favor de la despenalización, la gente lo sabe, pero por justamente mi condición de liberal me veo naturalmente obligado a respetar quienes opinan distinto, ¿no? Correcto. Pues si no, estaría una contradicción. Pero en mi condición de liberal entiendo que las personas pueden decidir, ¿no? Y vi ese video de alguien que de alguna manera, el que llevaba en una especie de debate, el que salía victorioso, entre comillas, era el que tenía la posición más conservadora acerca de no a la despenalización. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y el resto de los videos que sobrevenían a ese eran desde esas perspectivas. Hasta aquellos que después terminaban defendiendo a Macri, hablando mal de otras posiciones vinculadas a lo que podríamos llamar el mundo más liberal progresista, unas mezclas un poquito raras, pero que tenían como cierta lógica, ¿se entiende? Que tiene cierta línea, exacto, y eso hace que si vos entrás a ver todos esos videos, después te va a inundar con eso. De alguna manera te va a llevar hacia esa línea, y cuando vos este tipo le interesa este tipo de cosas, correcto, digamos. Y cuando busques un video respecto a la despenalización del aborto, los primeros que te van a mostrar son los que están en esa línea. Exacto. Entonces, esto desde el punto de vista digamos, de la libertad de la red, que eso se habla mucho, la libertad de internet, ¿no? Y la democratización de las redes y cómo uno tiene acceso a todo, ¿es así realmente? Uh-huh. O estamos, o cada uno de nosotros tiene acceso a un compartimento estanco que nosotros mismos lo vamos generando. Les recomiendo un libro de Eli Parser, es un autor norteamericano que es un ciberactivista que fue el primero que definió este concepto de la burbuja de la información, y de hecho es un libro que ya tiene algunos años, tendrá 8 o 9 años, sigue muy vigente, se sigue estudiando, se sigue analizando, porque además está cada vez mucho más presente en los buscadores y en las redes sociales. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que un gran paso
para de alguna manera ser dueños de nuestras relativas libertades, un gran paso es justamente no creérsela. Quiero decir, si vos eras de Nacional, ¿no? Sí, sí. Vos vas a Nacional y resulta que vivís en Jaime Civil y 18, ¿no? Y trabajás en Montecaseros y ahí a 3 cuadras. Y los domingos vas al Parque Central. Perdón, al Gran Parque Central, ¿no? Y ahí te juntás con una barra. Entonces va a llegar un momento que si no tuvieras cierta mirada crítica sobre la cosa, decir, vos, todo el mundo es de Nacional. Y el que no es de Nacional es el raro. Exacto. Yo cuando era niño, ¿sabés qué? En casa fuimos durante mucho tiempo 2 hermanos, somos 4 total, pero después llegó uno de contragolpe y otro que llegó en los alargues, no sé, viste, en el alargue del partido, creo que ya el antidoping, no sé, ¿no? Entonces terminamos siendo 4, pero con mi hermana, que nos llevamos un año, vivimos una trayectoria de buena parte de nuestra vida solo los 2. Entonces estaba papá de Virgo, mamá de Leo, Sandra y yo de Cáncer. Y yo buenamente creía, hasta no sé qué momento de mi vida, que la mayoría de las personas eran de Cáncer. Claro. Y que pues había otros signos. Claro. ¿Pero por qué creía eso? Y bueno, porque el micromundo que me rodeaba era el 50% de los de Cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Si vos sabés, epa, mirá que el mundo es más ancho, mirá que las opiniones pueden ser otras, que esto es apenas alguien que te lo ejecuta para facilitarte la vida a vos. Si ya solo sabes eso, sería como un gran paso decir, por lo menos de no creértela, ¿no? Totalmente. Y por ahí va el hecho de romper esa burbuja de la información y empezar a ver otras cosas y ver que en realidad, además de mi compartimento estanco, donde están solo los de Cáncer, ¿sí? Existen otras cosas. Pero la línea va hacia ese lado, va hacia tener a la mano acceso a información que está muy alineada con mis intereses sociales, académicos, políticos, y eso es lo que se está analizando, porque de fondo lo que termina viendo es una herramienta que me quiere acercar lo que a mí me interesa. De fondo termina siendo eso. Lo que pasa es que como contrapartida tiene esto de que no me está dejando ver y cada vez me oculta más lo que él cree que a mí no me interesa. Claro, porque, bueno, bien metida. Porque hay cosas que yo no veo, hay cosas que yo no conozco, hay cosas que yo no hurgo, ni en la internet, ni en la feria vecinal, ni en la librería, ni en la disquería, ni en el shopping más cercano. Pero eso no significa que de pronto no puedan interesarme. Claro. Hay gente que muere sin haber escuchado Mozart. Sí. ¿Podemos darnos el lujo de decir que esa persona no necesitaba Mozart? Sí, y ahí existe un proceso en el cual, como vos decís, nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que romper esa burbuja y empezar a utilizar incluso hasta otras herramientas que nos den una visión más amplia del mundo. Yo incluso tomé una frase de Zuckerberg. Zuckerberg es el dueño de Facebook, el creador de Facebook, que él decía algo así como a los usuarios les interesa mucho más cuántas ranas existen en su jardín que las personas que están muriendo en África. Uh-huh. Y es muy profunda y tiene cierta razón. Entonces, su producto, su plataforma Facebook, y me va a informar lo que yo quiero, no me va a mostrar lo que me genera ruido, no me va a mostrar la realidad que yo no quiero ver, la realidad de la vereda de enfrente, el punto de vista político, el punto de vista ideológico. Y eso, de alguna manera, es lo que hoy en día se está trabajando desde el punto de vista del ciberactivismo. Bueno, abriste apenas la compuerta para seguir metiéndonos en ese mundo. La seguimos la semana que viene. Claro que sí. Después de Muchísimas pasar gracias. la Navidad y de paso feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Para vos y para los tuyos, ¿sí, Igualmente, Sebastián? gracias por todo. Señores, nos vamos, pero antes nos preguntamos, bueno, Sebastián García estuvo con nosotros, el ingeniero, investigador y docente, a propósito de inteligencia artificial.